A comienzos de 1968, un punto aislado del noroeste de Vietnam del Sur se convirtió en el centro de todas las miradas. La Khe Sanh, una base de marines rodeada de colinas selváticas y cercana a la frontera con Laos, parecía destinada a convertirse en la próxima gran catástrofe estadounidense. Para muchos mandos, periodistas y analistas, Khe Sanh era un eco inquietante de Dien Bien Phu, una guarnición avanzada, aislada y amenazada por fuerzas muy superiores. El contexto era uno de máxima tensión en la guerra de Vietnam. A finales de 1967, las fuerzas norvietnamitas habían intensificado su actividad en el norte, concentrando tropas y artillería alrededor de la base. Los informes de inteligencia hablaban de decenas de miles de soldados enemigos en la zona. La comparación con el desastre francés de 1954 no tardó en instalarse en la mente colectiva. Khe Sanh no era una posición cómoda ni estratégica en el sentido clásico. Su valor real estaba en su simbolismo y en su ubicación como punto de observación y presión sobre las rutas de infiltración enemigas. Sin embargo, su aislamiento la hacía vulnerable. La base dependía casi por completo del reabastecimiento aéreo, y la carretera principal estaba bajo control enemigo. Si el cerco se cerraba, la única salida sería el aire. En la base se encontraban principalmente marines estadounidenses, apoyados por unidades survietnamitas y artillería. Sabían que, si el enemigo decidía lanzar un asalto masivo, la defensa sería una prueba extrema. Desde enero, los bombardeos de artillería comenzaron a intensificarse. Proyectiles caían a diario sobre pistas, depósitos y posiciones defensivas. Cada impacto reforzaba la sensación de que el asedio total era solo cuestión de tiempo. Desde Washington, la preocupación crecía. El alto mando estadounidense no podía permitirse un nuevo Dien Bien Phu. La caída de Khe Sanh tendría un impacto político y psicológico devastador. Por eso, se tomó una decisión clara: la base no sería abandonada. Espera y supervivencia. Cavaron trincheras más profundas, reforzaron búnkeres y aprendieron a vivir bajo bombardeo constante. Dormir, comer o moverse implicaba riesgo. Sin embargo, a diferencia de otros asedios históricos, Khe Sanh no estaba aislada del todo. El cielo seguía abierto, y con él llegaban suministros, refuerzos y evacuaciones médicas. La pregunta que dominaba cada conversación era simple y aterradora: ¿cuándo llegará el ataque? Todos lo esperaban. Todos se preparaban para él. Khe Sanh parecía el escenario perfecto para un desastre anunciado. Y sin embargo, mientras los días avanzaban y el asalto decisivo no llegaba, empezaba a gestarse una paradoja que solo se entendería más tarde. Khe Sanh sería recordada no por la catástrofe que ocurrió, sino por la que nunca llegó. Pero en ese momento inicial, rodeados por el enemigo y bajo fuego constante, nadie podía saberlo. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El asedio se intensificó sin transformarse nunca en el ataque final que todos temían. Las fuerzas norvietnamitas mantuvieron una presión constante sobre Khe Sanh, utilizando artillería, morteros y ataques limitados para desgastar a la guarnición. Cada día traía nuevos impactos sobre la pista, los depósitos de munición y las posiciones defensivas. La base vivía bajo fuego casi permanente, pero el asalto masivo seguía sin materializarse. La respuesta estadounidense fue desproporcionada y deliberada. Khe Sanh se convirtió en el centro de la Operación Niágara, una campaña de bombardeo diseñada para impedir cualquier concentración enemiga alrededor de la base. Aviones B-52, cazabombarderos y artillería de largo alcance castigaron sin descanso las colinas, rutas y posiciones sospechosas. El volumen de fuego fue tal que, en algunos días, Khe Sanh recibió más apoyo aéreo que cualquier otra posición de la guerra. A pesar de ello, la sensación dentro de la base no era de seguridad. El enemigo seguía ahí, invisible en gran parte, adaptándose al terreno y evitando choques directos. Los norvietnamitas cavaron trincheras, túneles y posiciones fortificadas que les permitían acercarse sin exponerse por completo. Cada patrulla fuera del perímetro era una misión de alto riesgo. Cada noche se esperaba que el ataque comenzara al amanecer siguiente. El reabastecimiento aéreo se volvió el factor decisivo. Aviones de transporte aterrizaban bajo fuego o lanzaban cargas en paracaídas sobre una pista dañada constantemente.
Sin ese puente aéreo, la base habría colapsado en semanas. Los heridos eran evacuados de la misma forma, lo que mantenía la moral y evitaba que el desgaste humano alcanzara niveles irreversibles. Mientras tanto, fuera de Kesan, la guerra entraba en una fase crítica. En enero de 1968, estalló la ofensiva del Tet, un ataque coordinado a gran escala en todo Vietnam del Sur. De pronto, quedó claro que Kesan no era el objetivo principal, sino un punto de fijación. El asedio había cumplido su función, atraer la atención, recursos y fuego estadounidense lejos de otros frentes decisivos. Esa revelación cambió la lectura estratégica del sitio. Kesan no había sido el escenario de un desastre inminente, sino una distracción calculada. El enemigo nunca necesitó tomar la base, le bastó con amenazarla. Para los hombres que habían pasado semanas esperando un ataque que no llegó, esa conclusión fue tan desconcertante como inquietante. Sin embargo, el peligro no había terminado. 68, tras más de 70 días de asedio, la presión alrededor de Kesan comenzó a disminuir de forma visible. Las fuerzas estadounidenses lanzaron la Operación Pegasus, una ofensiva terrestre destinada a romper definitivamente el cerco y enlazar con la base. Cuando las columnas avanzaron y lograron contacto, no encontraron el colapso que tantos habían pronosticado, sino una guarnición agotada, pero aún operativa. Desde el punto de vista táctico, Kesan había resistido. La base no cayó, el asalto masivo nunca se produjo y el enemigo no obtuvo la victoria simbólica que muchos esperaban. Sin embargo, el análisis estratégico posterior fue mucho más incómodo. Mantener Kesan había requerido una concentración descomunal de recursos, miles de salidas aéreas, toneladas de bombas y una atención desproporcionada del alto mando, todo para sostener una posición cuyo valor real era, como mínimo, discutible. Poco después de ser rescatada, la base comenzó a perder sentido. Con el frente redefinido tras la ofensiva del Tet, Kesan dejó de ser prioritaria. En junio, apenas semanas después de haber sido defendida con tanta determinación, la decisión fue tomada, la base sería evacuada y destruida parcialmente para que no pudiera ser utilizada por el enemigo. Aquello que había costado tanto mantener sería abandonado sin combate. Para muchos marines, esa decisión fue difícil de aceptar. Habían soportado meses de bombardeos, aislamiento y tensión constante, esperando un ataque que nunca llegó. Habían resistido para evitar un desastre histórico, solo para marcharse después. Kesan no fue un fracaso militar, pero tampoco una victoria clara. Fue un episodio que expuso las contradicciones profundas de la guerra de Vietnam. Con el paso del tiempo, Kesan quedó como un símbolo extraño. Demostró que Estados Unidos podía evitar un asedio clásico tipo Dien Bien Phu gracias a su poder aéreo y logístico. Pero también mostró que ganar una defensa no siempre implica avanzar estratégicamente. El enemigo no necesitó destruir la base, le bastó con obligar a Estados Unidos a concentrarse en ella mientras la guerra se libraba en otros frentes. Por eso, la batalla de Kesan se recuerda como el lugar donde todos esperaban un desastre, y donde ese desastre nunca ocurrió. No porque el peligro fuera imaginario, sino porque la guerra tomó otro camino. Kesan no cayó bajo el ataque enemigo, pero terminó siendo abandonada por quienes la defendieron. Y en esa paradoja reside su verdadero significado histórico. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.